Y ahí estamos en el aire. De todas maneras, el que tiene dudas va preguntando sin ningún tipo de problema, no importa que estemos grabando, ¿eh? Bueno, decíamos entonces recién que vamos a armar este video, que es un poco para acompañar la clase que estamos dando a través de Zoom para historia de tercero. En este caso estamos continuando un poco con la transición entre la edad media y la edad moderna. Estamos analizando los elementos que determinaron la transición y vamos a hablar en este caso hoy, lo vamos a sostener con este PowerPoint que está de fondo, en primera instancia de mercaderes y banqueros, ¿no? Y acá aparece muy fuerte el tema económico, si bien no es algo que es privativo del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, porque si uno, por ejemplo, en cuarto año estamos leyendo el Mio Cid y lee el Mio Cid en la primera parte, en el Cantar primero, y estamos hablando del año 1070, 1080, el Mio Cid, que necesita dejar las tierras porque es expulsado por el rey, le pide dinero para financiar su campaña, digamos, para poder hacer una campaña militar y poder tener ganancias junto con sus vasallos. Es un señor feudal. Le pide dinero a dos judíos, Raquel y Vidas, y los judíos le prestan dinero, ¿sí? Son prestamistas, le prestan dinero a cambio de intereses. O sea, le va a prestar una X cantidad y el Cid le va a devolver con creces eso que le están prestando. Y le piden una garantía. En este caso el Cid, después lo veremos el año que viene, los engaña, les deja dos cofres llenos de arena como garantía, diciéndole que están llenos de metales preciosos. Pero digamos, ya encontramos en el año 1100, encontramos prestamistas, gente que se dedicaba a prestar dinero. Bueno, en el siglo XV, a partir del 1450 más o menos, el gran tráfico comercial estaba muy relacionado con la actividad financiera. O sea, el comercio a gran escala, y digamos en una escala en el Mediterráneo, inclusive, recuerdan cuando hablábamos de la peste negra, cómo llegaron estos barcos venecianos, perdón, estos barcos genoveses llegaron a través del Mar Negro, que habían ido a buscar telas a la península de Crimea y llegaron a Sicilia. Lo que estaba hablando de que el comercio ya era un comercio, digamos, de larga distancia. De hecho, genoveses y venecianos comerciaban con Constantinopla, era muy común el comercio con Constantinopla. De hecho, venecianos y genoveses, las dos ciudades italianas, comerciaban con los árabes. Entonces, el comercio, digamos, a partir del siglo XIV y el siglo XV va a empezar a intensificarse, va a ser aún mayor, y se va a requerirse de capitales para realizar este... Chicos, cierren los micrófonos porque hay de fondo una comparsa, ¿sí? Para poder organizarse van a precisar capitales. Y digamos, acá no parece muy diferenciado el tema del que era mercader, del que es banquero o inversor. La persona que tenía recursos hacía un poco todo, ¿cierto? Tenía dinero para invertirlo en el comercio, pero también para prestarlo a cambio de intereses, y también de alguna forma podía estar vinculado a la producción de algún producto. Fíjense hasta qué punto son importantes a finales de la Edad Media que algunos de sus clientes, digamos, algunos de los clientes de esta gente que prestaba dinero eran los propios reyes. Los reyes se endeudan con los señores, con los banqueros, y esto les va a permitir hacer frente, ¿no?, en una época donde el capital es bastante acotado, a los señores feudales. Por eso estamos hablando de que hay una alianza entre la nobleza, digamos, entre la monarquía y la burguesía, para quitarle poder a los señores feudales. A la burguesía le va a servir esto porque le va a abrir la puerta justamente de negocios mucho más grandes. Muchos reyes van a estar, digamos, muy endeudados con estos prestamistas. Después le ponemos acá que la demanda de capitales por el crédito y el comercio generó asociaciones, o sea, grupos de personas que se juntaban. Muchos de estos grupos para juntar capital eran familiares. Fueron muy comunes, por ejemplo, en el norte de Italia, ¿sí? Fueron muy comunes en Alemania, fueron muy comunes en los Países Bajos, digamos, en las zonas de mayor comercio, fueron comunes en España y en Portugal también, que ahora vamos a ver, hoy no, pero vamos a estar ahí medio llegando a los viajes de exploración,
donde portugueses y españoles van a tener un papel muy importante en los viajes de descubrimiento, no tan solo de América, sino la exploración de África. Y van a aparecer también compañías, que eran asociaciones de mercaderes que explotaban el comercio a través del monopolio. Y esta palabra que aparece por primera vez ahora, grábensela porque va a ser una de las claves de la Revolución de Mayo, ¿no? La palabra monopolio. La palabra monopolio, que es como el juego, ¿vieron? El Monopoly, ¿sí? El monopolio significa el comercio con una sola persona, con un solo grupo. Mono es uno, ¿sí? El comercio con uno solo. Y estos grupos, estas asociaciones, tenían la posibilidad de comerciar un producto sin ningún tipo de competencia. Se les daba la posibilidad de comerciar sin ningún tipo de competencia. No sé, Gregorio, ¿qué querés hacer? ¿Un piquete de ojo? No sé qué estás haciendo. Apunta la cámara y me viene así, no sé si me quiere hacer un piquete de ojo. Bueno, por ejemplo, el monopolio de la pimienta, la ruta de las especias que iba a Asia, sobre toda la zona ahí de la India, tenía el monopolio de la pimienta, el comino, la nuez moscada, y también va a haber compañías anónimas para el comercio a gran escala, fuera inclusive de Europa, como decía recién, que van a ser tan grandes estas compañías que inclusive van a arreglar ellos mismos, los grupos estos financieros, mercantiles, van a arreglar ellos mismos, por ejemplo, con otros países. O sea, van a tener como alguna especie de representación, como embajadas. Y acá cito como ejemplo, por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales. Los que vieron la película, la saga, de Piratas del Caribe, vieron que en Piratas del Caribe aparece ahí el tema de la compañía, ¿no? Que es un conglomerado comercial que tiene el monopolio de comercio con Oriente. Está bien ejemplificado. Si bien en Piratas del Caribe está ambientado en el siglo XVIII, sigue existiendo más o menos la misma característica. Bueno, vamos a la segunda para aquellos que tienen a ver acá ven, esta es una imagen en donde se puede apreciar dos banqueros. En realidad la palabra banquera yo creo que se los conté en algún momento. La palabra banqueros, y si miran la imagen van a ver un registro, un libro, alguien está escribiendo y hay un montón de monedas monedas de diferente tamaño y diferente color, sobre una tarima. La palabra banquero o banco viene de que en realidad los primeros prestamistas, los primeros que prestaban dinero, lo hacían sobre un banco, ¿sí? Sobre un banco de sentarse. Y sobre todo esto se daba en las ciudades italianas del norte de Italia, donde el comercio era muy activo y se requería de capitales para comprar mercadería. Entonces esta gente prestaba a cambio de intereses, ¿sí? Digamos, lo mismo que hoy en día hace el banco, si se quiere. Vos vas a pedir un crédito, ese crédito no es otra cosa que un préstamo, digamos que vos vas a tener que cancelar a cabo de un tiempo y que vas a pagar unos intereses por ese dinero que te prestan. Si te prestan 10 y te dan 2 años para pagarlo en cuotas, vas a terminar pagando, no sé, 15. ¿Qué gana el banco en esto? 5. ¿Por qué? Porque a vos te prestó 10 y estás devolviendo 15. ¿Sí? Bueno, todo esto que estábamos diciendo, más lo que estuvimos charlando la semana pasada, de alguna manera va a motivar, va a generar los famosos viajes de exploración, que no es otra cosa que esos viajes que van a tratar de abrir nuevas rutas, que básicamente todas estas nuevas rutas tienen que ver con un espíritu comercial, o sea, económico. Buscan la necesidad de encontrar esas rutas, tiene que ver con satisfacer una demanda económica, digamos, buscar productos para poder ser vendidos después. Entonces dice, antes de estos viajes de exploración había contactos esporádicos, no es que no había contactos, por ejemplo, entre Europa y Asia o entre Europa y África, pero digamos, esos contactos eran esporádicos, ¿sí? Y había un conocimiento mutuo. Esos viajes determinaron el final de los mundos aislados y la interconexión de todos ellos en un solo mundo. Es decir, si uno mira los viajes de Marco Polo en el siglo XIII, ¿sí? Siglo XIII, siglo XIV, Marco Polo, digamos, llega a Asia, entra en contacto con China, que es un poco lo que te está mostrando la película La Gran Muralla, pero digamos, cuando vuelven, ese contacto de alguna manera
queda como una cosa difusa, e inclusive muchos no le creen, piensa que miente, que es fantástico lo que está contando. Entonces, el contacto con esos mundos es un contacto, digamos, muy lejano. Hacia el año 1450, que es la fecha más o menos que estamos ahora, había, ¿sí? Digamos, se conocía Europa, siempre hablando desde Europa, ¿no? Se conocía Europa, se conocía el norte de África, esto desde la época de los romanos, y se conocía algunas zonas de Asia, sobre todo las del sur, cerca de lo que sería el Golfo Pérsico, Arabia, porque era una zona comercial, y la India, que desde la época de Alejandro Magno, digamos, habían llegado productos a Occidente y que maravillaba a los occidentales. Sobre todo, una de las cosas que más gustaba en Europa y más llamaba la atención, ¿alguien se da una idea de qué puede ser? Lo que más le gustaría a la gente que tenía plata en ese momento. Había dos cosas que maravillaba a la gente de muchísimo dinero en Europa. Sí, la ropa, básicamente la seda, ¿sí? La ropa, la tela de seda, porque después había modistas o modistos que hacían la ropa, pero la seda, que la seda se hace, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de la morera, que es esta planta que se usa para darle de comer al gusano de seda? La seda es una tela sumamente suave, o sea, creo que ninguno de nosotros ha visto seda, digamos, seda natural no la hemos visto seguro, lo que hemos visto por ahí es seda artificial. La seda natural es lo que puede llegar a ver, siempre digo el ejemplo, en algún vestido de esos que hacen en Hollywood, cuando hay entrega de los Oscars o los cantantes, o digamos, es una cosa carísima. Y otro producto que era muy cotizado en Europa, que gustaba mucho, pero para la gente que podía pagarlo, eran las especias. Aunque parezca mentira y hoy vos lo tenés en tu casa y te olvidás de ponerle a la comida, la pimienta, el clavo de olor, el comino, eran todas cosas que eran carísimas y la gente que tenía muchísimo dinero lo podía pagar. Por una cosa muy sencilla, ¿por qué gustaba tanto el usar las especias? Porque no había cómo guardar la carne no se podía enfriar, por lo tanto se podría, ¿cierto? Digamos, la carne se abombaba. A mí, ¿viste cuando la carne queda fuera de la heladera o queda dentro de la bolsita y pasan 2 días y cuando vos sacás de abrir la bolsita tiene ese tufo? No sé si les ha pasado, o el pollo mismo queda dentro de la bolsita, lo guardás en la heladera pero te olvidás de sacarle la bolsita y cuando abrís tiene ese olor que inclusive cuando lo cocinás no le sacás ni el olor ni el gusto. ¿Cómo lo enmascaraban? ¿Cómo lo escondían? Bueno, lo escondían con las especias. Por supuesto, ¿quién comía carne? Los que tenían dinero. ¿Quién podía pagarse las especias? La gente que estaba más acomodada, los otros no. ¿Se entiende esto? Y hay un mapita acá que le sumo también, del mundo en el siglo XV. Lo que está en verde más clarito es lo que se conocía, que es básicamente el norte de África, digamos la mitad de la península arábiga, y medianamente lo que es la zona de la media luna fértil, algo de Rusia, algo de Escandinavia, el Reino Unido, y te muestra con punteados algunas rutas de exploración, la de los portugueses, por ejemplo, a través del sur de Arabia, más o menos hasta donde está hoy en día el sudeste asiático y China, y de ahí también te muestra el viaje de exploración de los normandos o vikingos hasta América, pero digamos no como un descubrimiento. Y para el final, otra de las cosas que van a alentar estos viajes de exploración, no tan solo los elementos que se podían llegar a comprar y a vender, es una serie de avances náuticos y geográficos. ¿Cuáles son estos avances náuticos y geográficos? Bueno, básicamente va a haber más cantidad de circulación de información. Esto va a ser un ejemplo, Cristóbal Colón va a ser un ejemplo de esto, se va a nutrir de las ideas de los griegos para la teoría de su viaje, de los griegos y de los árabes, que también tenían mucha información sobre, por ejemplo, la esfericidad de la Tierra, cuando todo el mundo pensaba que era plana. Se van a desarrollar portulanos, que son, digamos, básicamente mapas de contornos, de los contornos de la Tierra conocida. Y se va a perfeccionar también la brújula y el astrolabio. Bueno, la brújula todo el mundo la conoce, es la aguja imanada o imantada que marca el norte magnético, y eso, por más que sea de noche o que esté nublado, te permite vos mantener un rumbo con un barco si no estás haciendo una navegación de cabotaje, digamos, si vas por el medio del mar. Y va a aparecer también la carabela, que es otro elemento, aunque parezca un catatán, un cachivache, la carabela va a ser un barco modernísimo para la época de los viajes de descubrimiento, que va a permitir navegar en los océanos. Bueno, ahí tenemos un poco entonces el panorama de lo que vamos a ver en la clase de hoy, y acá vamos cerrando el videíto.